Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano en la fe, hermana. Hoy tenemos un poderoso estudio bíblico, gloria a Dios, para que nos edifiquemos, cambiemos, aprendamos. Gloria a Dios. Este estudio bíblico de hoy es acerca de la importancia de creer. Pero primero voy a orar para que Dios les ayude a usted, como me ha ayudado a mí, a recibir su palabra. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor de los cielos, tú que eres Dios y conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Toma control en la mente, en la vida de cada uno de los hermanos que escuchan estos estudios. Y de paso, si hay alguna persona que no sea creyente, que también tú trate y que se arrepienta a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estaré leyendo este estudio bíblico. Hemos tomado algunos capítulos que están en el libro de Marcos y en el libro de San Juan. Vamos a ver el poder y la importancia del creer para que podamos evaluar si estamos creyéndole a Dios o no. Por eso es el estudio que el Espíritu Santo de Dios ha determinado que usted reciba para su gloria de Él. Amén. Dice así en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 14. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Escuche bien. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondieron, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Padre, te doy gracias por esta palabra que he leído. Así también aquel que la está escuchando, en su mente debe de quedar plasmada, en su corazón y en su sentido, y que esta palabra limpie, transforme y cambie esa incredulidad que a veces está oculta en inocencia
o en falta de conocimiento y falta de verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, es necesario entender qué significa creer para poder tener sentido del estudio. Porque no hacemos nada con estar en la iglesia, no hacemos nada con tomar la Biblia, no hacemos nada. Si no tenemos un entendimiento de las cosas para poder tener una razón. ¿Cuántas personas lamentablemente duran un tiempo y luego usted lo ve en el mundo porque una vez pensaron que eran cristianos? Duran tantos años. Ojalá que ese no sea su problema. El problema de creer. Bien. Entonces, la palabra creer significa tener algo por cierto sin conocerlo, de manera directa. También tiene más significado. Algo sin que esté comprobado o demostrado. Y también vivir de acuerdo o actuar de acuerdo a eso. Eso es creer. Y sabemos que hay más significado. El caso es que creer es que nos lleva a la fe. Yo no puedo decir que creo cuando yo ni siquiera acepto. Por eso es que hay personas que le dicen, acepta a Cristo. Y ellos dicen que no, porque primero tú tienes que creer. Al creer tú aceptas lo que te están ofreciendo. Es un ejemplo cuando alguien, algún varón o algún hombre está hablando con una muchacha y le propone a esa muchacha que sea su novia. Y si ella no está de acuerdo con el hombre, le dice no acepta, entonces no le da cabida en su corazón. Así es una semejanza. El que no le da entrada a Jesucristo en su corazón, no puede el Espíritu Santo entrar, no puede recibir la fe. Y este es un creyente que no se salva. Y esto es cuando una persona cree falsamente, porque él cree que creyó y no ha creído. Y se introduce dentro del evangelio como que creyó. Y estos son de los que engañan, estos son de los que usted lo ve haciendo show, estos son de los que desobedecen las sagradas escrituras. Estos son los que toman el evangelio para su beneficio personal. Estos son los que no ayudan. Y esto recae sobre pastores, evangelistas, no importa quiénes seamos. El problema es que hay que creer de todo corazón. Y cuando un pueblo no cree, es un pueblo incrédulo, haciendo show. ¿Por qué? No le dio lugar a Cristo, no creyó. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces en la lectura que leímos, aquí vemos donde este hombre viene con una queja donde el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús llegó a donde estaban ellos y ve el lío, el alboroto. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era de fe, de creer. Entonces él tenía un problema con el Hijo y quería que los discípulos de Jesús le sacaran el demonio, que lo ayudaran porque tenía una necesidad. Pero el problema principal lo tenía él, que era incrédulo. Él tenía el problema principal, que era incrédulo. Pero él exigía, porque él entendía que ellos eran siervos del Señor, que eran sus discípulos, y los discípulos, como estaban con Jesús, tenían que solucionar el problema. Aquí vemos lo que Dios quiere que entendamos, que el Espíritu Santo quiere que usted entienda. No importa que usted esté en la iglesia o que esté pastoreando, es que si usted no le creyó a Dios, usted está en vano, usted va a engañar. Entienda eso, hermano, esto es algo claro. No importa el tiempo que tenga, es que hay que creer, esa es la pura verdad. Es de la única manera que vemos a Dios obrando. ¿Por qué? Porque es que si yo creo ya Dios me ha concedido a mí de su promesa, ya Dios me concede a mí la parte que Él dice, es si yo creo. No es si estoy en la iglesia. Glorificado sea el nombre del Señor.
Entonces en el verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor en el 23 nos aclara a nosotros, hermanos, si puedes creer. Aquí no dice si tienes fe, si puedes. Porque hay personas que no pueden creer. Porque para creer es necesario renunciar a todos los deleites y placeres que uno tiene en la vida. Para creer hay que entender que usted es una persona que viene al camino de Dios para hacer la voluntad de Dios. Ha renunciado al mundo, ha renunciado a los deleites, a los placeres, a la cosa mundana. Entonces su corazón sí puede recibir a Dios. Un corazón cerrado no ha creído, es un incrédulo, una incrédula. ¿Por qué? Porque no ha creído. Es renunciar, eso es creer, renunciar a aquella cosa que yo creía. Ahora creo en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios forma la fe en mí a través del Espíritu Santo. Escuche bien la palabra que Dios le da para que no diga, wow, a mí no me habían dado una palabra así. Es la falta de sinceridad que hay, lamentablemente. Y eso es lo que entristece al Espíritu Santo cuando un incrédulo se hace pasar. Y esta persona no puede salvarse. Entonces hace que los demás se pierdan. Entonces, 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Aquí dijo, creo. ¿Ha dicho usted creo? ¿Seguro que ha dicho creo? Ayuda a mi incredulidad. Aquí vemos donde él tenía la incredulidad con papeles. Ayuda a mi incredulidad. Aquí es que está el problema principal de cualquier persona que tenga problemas de incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Le sacan papeles a la incredulidad. Y lamentablemente entonces siguen en el evangelio. No resuelven el problema de la incredulidad. No van a un ayuno. Le huyen a la oración. No leen la Biblia. El Espíritu Santo no puede hablar porque no ha creído. Porque tiene la incredulidad arraizada en la mente, en el corazón. Y lo peor del caso, hay personas que prefieren mejor buscar la cosa del mundo y se olvidan que son incrédulos. Y luego quieren ser salvos. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Siguiendo con el punto del creer, vemos en el libro de San Juan, verso muy conocido, San Juan 3:18. Escuche cómo dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que su obra no sean reprendida. Amén. Aquí vemos donde el Señor Jesucristo explica. También estamos trabajando para que usted vea y en su Biblia puede buscar. Dice, el que en él cree. No dice en que él tiene fe. No, primero yo tengo que creer antes de tener la fe. Cuando yo creo, es que yo acepto a Jesús. Yo acepto. Entonces luego el Espíritu Santo es quien imparte la fe. Porque el creer no depende de fe o no. En el creyente es aceptar la propuesta que me están haciendo. Yo estoy en el mundo, escucha el ejemplo, yo estoy en el mundo, me están predicando. Y cuando me ofrecen a Jesús, todavía yo no estoy en el camino. Me preguntan, ¿acepta a Cristo? Y yo tengo que pensar, tengo que meditar, a ver si yo acepto a Jesús, porque yo no conozco a Jesús. Eso es un ejemplo.
Pero si yo digo, ok, yo creo en Jesús, entonces aquí yo abro mi corazón. Ya Dios me acepta. Ya yo le dije que sí. Ya yo decidí que Jesús estuviera dentro de mi alma, dentro de mi ser, dentro de mi espíritu. Ya yo acepté a Jesús como Señor. Eso es creer, hermano. Eso es creer, hermana. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, vemos también otro punto de creer para que usted vaya entendiendo y vayamos entendiendo lo que el Espíritu Santo del Señor quiere que entendamos. En el mismo libro de San Juan, la historia de Marta y María, pero voy a leer en el capítulo 11, verso 25, dice así: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Jesús le dice a Marta, observe bien el verso 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le está diciendo, yo no te estoy pidiendo otra cosa. Te estoy diciendo que si crees. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto, Marta? ¿Usted cree esto, hermana? ¿Cree esto, hermano? ¿Lo cree? ¿Cree verdaderamente que Dios te va a ayudar? ¿Cree verdaderamente que Dios te va a ayudar a solucionar los problemas? ¿O de qué manera creemos en Dios? ¿Creemos en Dios en lo que yo creo que Dios puede ayudarme a solucionar? ¿O yo creo que verdaderamente Dios puede solucionar todas las cosas? ¿O tenemos la mente de Sarai cuando tenía X edad, que ya entendemos esa parte, y ella creyó que Dios no podía solucionar el problema de la vejez que ella tenía para parir? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Hay algo imposible para mí? Dios le está hablando a ella de eso, de creer. Ella no creía que con la edad ella podía parir. ¿Y cuánta gente? Hay millones que tienen el problema del creer y hablan de fe y no han creído, no han abierto su corazón. Todavía son impíos en las iglesias. Tiene que creer, tiene que abrir ese corazón. Por eso hay personas que no conocen el fuego, por no creer. No conocen el Espíritu Santo, por no creer. No conocen la manifestación de Dios, por no creer. No reciben la palabra viva de Dios, por no creer. No reciben eso por no creer. Y están secos. Tienen que maquillarse, tienen que tintarse los cabellos. Tienen que andar con una apariencia extraña, tratando de que son cristianos, porque el río de agua viva, la luz de Dios, no está en su rostro, no está en su cara, por no creer. Porque luego que tú crees, ya el Espíritu Santo adorna con los frutos del Espíritu, como dice Gálatas: amor, paz, benignidad y los demás frutos. Se necesita verdaderamente honestidad de un creyente para que Dios te dé entrada. Ese es otro problema. Personas que están dentro del Evangelio, pero el Evangelio no está en ellos, porque lamentablemente, aunque tú te metas, no es así. Es que tienes que creer para que entonces el Evangelio esté en ti. Porque creíste de verdad, no fue falsamente. No es que tomaste un video para que crean que tú eres alguien. No, aquí no. Después que tú crees, viene la humillación. Viene donde yo me humillo a Dios, me someto a Dios para que Él sea mi Dios, para que su Espíritu Santo me guíe. Para que verdaderamente Dios sea el que me ayude. Como dice un verso, humillado bajo la mano poderosa de Dios. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. No es que yo me voy a adelantar. No, yo creí, ya yo quiero que el mundo me conozca. No, Señor. El creer lleva un proceso. Lleva un tiempo. Lleva que yo debo de esperar. Eso es creer.
aceptar a Cristo, aceptar su palabra. Y su palabra entonces son las que me van a ayudar verso a verso, poco a poco. Sometido, matando la carne. ¿Cuántas personas dicen que son cristianos y todavía no entran lamentablemente en la purificación de su carne? Matando ese pecado. Y andan llenos de tinieblas, trasladando y traspasando esa influencia a otros. A otros. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no ha creído, como le dice el Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Dice Hebreo 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Esos son los incrédulos. Brotando. ¿Por qué? Porque hace falta realmente tomar el procedimiento de Dios tal y como es. Ahí es que es el evangelio. A eso es. No es querer brillar antes de tiempo, no. Sino tomar esa parte que Dios dice. Creer. Como dice un verso. Creí por lo cual hablé. Es necesario estar claro. Y por esta razón, los discípulos, glorificados sea el nombre del Señor, sabiendo que no pudieron solucionar el problema, pero ellos no fueron como muchos que lamentablemente tenemos situaciones parecidas. Gloria a Dios. En el verso 27 del mismo capítulo de Marcos, el 9, dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando entró en la casa, escuche bien ahora, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? 29, y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Claro, al menos ellos fueron honestos y preguntaron. ¿Le ha preguntado usted al Espíritu Santo? ¿Por qué lamentablemente su situación no cambia? ¿Por qué cuando usted le ora al Señor no recibe? ¿Por qué tiene tanto tiempo sometido a una prueba? ¿Por qué hay otros cristianos que están bendecidos y usted está igualito y no cambia? Porque hay que rectificar el creer. Si usted no cree de todo corazón, neutra es su fe. Porque para recibir fe yo tengo que creer. Yo tengo que creer primero, accionar. Y como ellos, le preguntaron, el Señor le explicó, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Escuche bien este misterio. Para que Dios me responda en mi ayuno. Y cuando yo ore, primero yo tengo que haber creído. ¿Escuchó eso? No hay poder de parte de Dios si yo no creí, porque Dios no puede ser burlado. Yo debo de haber creído primero. Y así entonces el Señor es que me permite recibir a través de su Santo Espíritu. Dios no puede ser burlado, lo sabemos. Entonces, ellos recibieron la respuesta de Jesús. ¿La ha recibido usted? ¿Verdaderamente? ¿Cree que ya está solucionado? ¿O hará más tiempo? No, debe de ser así. Es que hay que creerle a Dios. El creer, vuelvo y repito, te lleva a la obediencia. La obediencia te lleva a guardar la palabra. Cuando tú ya guardas la palabra, tú la pones por obra. Y cuando tú la pones por obra, eso indica que son frutos verdaderos de acuerdo al Señor, como Él dice. Por su fruto, por nuestro fruto. Porque no dejaste ninguna cosa, gloria a Dios, ninguna cosa tapada,
si no creíste de todo corazón. Es necesario rectificar bien. Recuerde, el asunto es creer de todo corazón. Una verdad de Dios para nosotros. Santo es el Señor. Le adoramos y le bendecimos y le damos gracias. Si usted es amigo, que siempre hay alguien que no es cristiano que escucha la palabra de Dios, porque Dios le permite escuchar. Cuando alguien escucha, que Dios te ha inquietado para que escuche. Porque es imposible sin fe escuchar. Y en esta hora, en este día, que todavía usted respira, le pedimos que incline su cabeza y que le pida el perdón al Señor y abra su corazón y crea de todo corazón. Y el Espíritu Santo, que está aquí ahora, convenciendo al pecador, le imparta fe. Repita conmigo estas siguientes palabras. Señor Jesucristo, Señor, te pido que me perdones y que abra mi corazón para ti, para que tú me ayudes y que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Permíteme estar en tu camino, sea que tú vengas o yo vaya. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso en este día hemos traído esta reflexión bíblica para todos nosotros e impartiendo también la palabra para que aquellos que le escuchen sepan que todavía hay tiempo y nosotros, Dios nos da la oportunidad, los que creyeron de todo corazón, de solucionar cualquier problema antes de partir de esta vida o antes de que Cristo venga. Porque el Espíritu Santo, escuche bien, no va a tomar a un incrédulo, porque el incrédulo, el libro de Apocalipsis está establecido que no hay salvación para un incrédulo, ni lo cobarde. Por eso, la incredulidad y el no creer se relacionan. Aquel que no cree es un incrédulo, porque es el término que completa esta parte. Para que abramos los ojos. Todo aquel que ha creído de todo corazón da fruto, obedece las sagradas escrituras y el Espíritu Santo lo guía, como dice el libro de los Romanos, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra camine en cada corazón, en cada mente, y que nadie la detenga. Que camine por el mundo, país por país, pueblo por pueblo, hermano por hermano, para que todo aquel que tenga problema de incredulidad lo resuelva, porque esta palabra bendita provienen de ti, palabras reveladas de tu misterio para aquellos que verdaderamente te aman, pero tienen alguna situación en su vida que no han podido solucionarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, Padre Celestial. Tú que eres Dios Todopoderoso, el Señor, gloria a Dios, único, que nos puede ayudar en todo lo que te pidamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.